Y vemos, ¿verdad? ¿Por qué Absalón persiguió a su propio padre? Y hizo cosas malas Absalón. Absalón entrenó al consejero de David a ser malo con el propio David. Y David confiaba plenamente en su consejero, pero era un traidor. Era un traidor. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando estamos en la obediencia de Dios te conecta plenamente con Dios y vamos a desarrollar una fe de un nivel más grande. Amén. Aleluya. El tema se llama la obediencia es esencial en nuestras vidas. La obediencia es esencial en nuestras vidas. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, porque tú eres digno de alabanza y digno de adoración. En esta noche, Señor, recibimos una unción especial del Espíritu Santo para seguir incrementando la obediencia en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias porque esta noche, con esto que tú nos vas a hablar, nuestra obediencia va a crecer aún más. En el nombre de Jesús. Amén. La obediencia es esencial en nuestras vidas. Cuando venía de camino, venía meditando en esto y Dios me decía, la persona que no es agradecida no puede obedecer. La persona que no es agradecida no puede obedecer. Y yo lo oía más de una vez y yo decía, es una verdad. Porque si yo no soy agradecido con Dios, yo no voy a obedecer. Y así vemos no solamente hoy en día, sino que vemos a través de la palabra de Dios que muchos hombres y mujeres de Dios no fueron agradecidos con Dios y no obedecieron. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y a ir obedeciendo lo que Él nos vaya diciendo. Amén. La obediencia es esencial en nuestras vidas. La persona, que no es agradecida, no puede obedecer a Dios. Amén. Vamos a estar en el libro de Josué y en el libro de Jueces, porque esto habla mucho de la obediencia y de la desobediencia. Dios batalló con su pueblo y sigue batallando con la obediencia y la desobediencia. Moisés fue un hombre manso que Dios habló y obedeció a Dios en muchas cosas, pero mira lo que hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida, una desobediencia. Dios le dijo que le hablara a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Sí, hay muchas consecuencias, hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos tornar la obediencia a desobediencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Moisés, por la presión que tenía, llegó a desobedecer. No importa la presión que te ponga el mundo, no importa la presión que te pongan en la iglesia, no importa la presión que tú recibas, las acusaciones que tú recibas, tenemos que seguir manteniéndonos obedientes, porque todo lo que Moisés hizo lo perdió al no entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos que esforzarnos y obedecer. En el libro de Josué 23, verso 3, y vosotros habéis visto todo lo que era ya Josué, habían vencido y ya estaban a punto de repartir las tierras. Y Josué le habló a la gente y le dijo, miren, ya estamos en la tierra, es el tiempo de distribuir las tierras. Amén. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es el que ha peleado por vosotros. Aleluya. He aquí, he repartido por suerte, un sorteo. Echó sorteos, la tribu de Judá te toca aquí te toca esta tierra, a ti te toca esto, empezó a repartir. Verso 4. He repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán
hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Sí? Dios te ha prometido, le ha prometido cosas a nosotros, pero por desobediencia no las hemos obtenido. Tenemos que seguir obedeciendo, no importa quién esté ocupando la casa que tú anhelas. No importa en qué agencia de carros esté el que tú deseas. Si tú y yo somos obedientes a Dios, vamos a poseer cada promesa de Dios. Por eso tenemos que mantenernos firmes a la obediencia a Dios. En el proceso de obediencia vas a encontrar muchas presiones. Moisés lo encontró, Josué lo encontró, y vamos a seguir viendo en esta noche tantas opresiones, distracciones que los hombres de Dios recibieron, y por seguir las presiones desobedecieron a Dios y perdieron la bendición. El verso 6 dice: esfuércense. Josué les estaba diciendo: esfuércense. ¿Cuánto tenían que esforzarse? Pues mucho en guardar. Mira el consejo de Josué: esfuércense mucho en guardar y hacer ¿cuánto? ¿Algunas cosas o todo? Todo lo que está escrito. Ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Porque no queremos hacer todo lo que está escrito. Hoy, ¿verdad? Platicaba con una hermana en la reunión, porque yo oí mientras oraban. Esta persona dice: es que a veces Dios dice sí y a veces dice no. Yo le dije: mientras tú eres la voluntad de Dios, la oras, Dios te dice sí. Dios nunca te va a decir no. Le dije: yo escucho y yo no recibo eso. ¿Cómo Dios va a decir que no? Mientras yo hable su voluntad, haga su voluntad, Él siempre va a decir sí. Pero si yo le digo: Señor, voy a robar un banco, Dios te va a decir no, porque no es su voluntad. Señor, mañana yo me levanto completamente sano, Él va a decir sí, porque esa es mi voluntad. Mañana yo me levanto libre de deudas, sí, porque esa es mi voluntad. Nosotros escuchamos el Salmo Proverbios 10:22 dice: las bendiciones de Dios son las que te enriquecen y no te trae sufrimiento con ella. Y yo he escuchado a muchos cristianos y pastores decir: a través del sufrimiento viene tu recompensa. Come on. Amén. Así te dicen: estoy sufriendo. Es que después de tu sufrimiento viene tu bendición. No. La palabra dice, como dice, las bendiciones de Dios vienen sin sufrimiento. Estoy sufriendo, es que Dios te está probando, Dios te envió ese sufrimiento. No. Dios nunca te va a enviar un sufrimiento. ¿Cuántos versos tienes que borrar de la Biblia? Borra ese entonces. Porque Dios no te va a enviar una enfermedad o un sufrimiento para luego bendecirte. Las bendiciones de Dios son sin sufrimiento. Amén. Amén. Pero mira, dice: esfuércense, ¿ok? Esfuércense a hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Amén. El verso 7. No está el hermano Andrés, sino el verso 7. Cuando entres a estas gentes que se han quedado con vosotros, no hagas mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni a ellos, ni te inclines a ellos. Amén. En la traducción que yo tengo de Reina Valera dice el verso 7: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros,
No hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni te inclines a ellos. Verso 8. Mas Jehová, vuestro Dios, seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Si hasta hoy has seguido a Jehová Dios, síguelo haciendo. No te apartes. No sigas haciendo lo que el mundo hace. No te mezcles con ellos. Verso 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. Si tú lees las escrituras en el libro de Josué, cuando se unieron 5 reinas, 5 reyes, era un ejército tremendo, grande, poderoso. Fueron contra el ejército de Israel. Y cuando Josué vio todos esos soldados, ¿cómo vamos a pelear con ellos? Aquí está diciendo la Biblia que te los va a entregar. En esa guerra fue cuando primero le dijo Dios a Josué: vete, yo te los entrego. Josué se fue. Tú no dudes cuando Dios te dice: vete, yo te entrego esa casa, yo te entrego tu sanidad. Vete, no consultes con nada, vete como Dios te dice. Vete como Dios te dice. Le dijo a Josué: vete. Eran 5 reyes, cada quien con su ejército, y era una multitud, y empezaron la guerra, y iba perdiendo, y Dios empezó a mandar lluvia. Piedras empezó a matar a los que se levantaron contra su gente. Después de eso, Josué veía que estaba ganando y dijo: Señor, ya se va a hacer de noche, y si en la noche no vamos a poder derrotarlos. Dios le dijo: háblale al sol. Sol, detente. Y el sol se detuvo. ¿Sí? Cuando tú haces lo que Dios te dice, sucede lo que Dios te dice. Amén. Fe es hablar lo que Dios te dice. El verso 13 dice: sabed que vuestro Dios, ya me brinqué. El verso 11: guarda pues, aleluya, guarda pues con diligencia tu alma. ¿Sí? ¿Dónde está el peligro de nosotros de apartarnos de Dios? De nuestra alma, de nuestra mente. Cuando Satanás empieza a poner pensamientos, empieza a llevarte a los placeres del mundo. Empieza a traer cosas que el mundo tiene. Y Dios te dice: guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellos matrimonios, mezclándote con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis y de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Ven qué tan importante traer a los jóvenes y que ellos busquen una jovencita de Dios y no de las que hay en la escuela, de las que los andan buscando? Se van a mezclar con una impía, con una inconversa, y se van a apartar de Dios. Por eso la obediencia es esencial en nuestras vidas. El verso 14: y aquí yo estoy para entrar por el camino a toda la tierra, y reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, y no ha faltado ninguna de ellas. Ninguna de ellas. Dios tiene que estar siempre con nosotros. Después ustedes se van a dar cuenta, a lo mejor el tiempo no me alcanza. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 23 y todo el capítulo 24 de Josué, y luego comiencen a leer Jueces, porque después de todo lo que Dios hizo con ellos, ellos empezaron a apartar.
Y lo vemos hoy en tiempo. Lo vemos hoy en tiempo. Amén. Josué 24, vamos a ir a Josué 24. Josué 24:2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aleluya. ¿De cuál río está hablando? Del río Jordán. Estaban a aquel lado, pero de todas maneras Dios les había dado. Amén. Pero Taré, el padre de Abraham, y el otro hijo, el otro hermano de Abraham, que se llamó Nacor, empezaron a servirle a dioses ajenos. Aleluya. Y yo envié a Moisés y Aarón, verso 5, Josué 24. Yo envié a Moisés y Aarón, herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y yo te introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste sus tierras, y los destruí de delante de vosotros. ¿Sí? Que estamos viendo ahí la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. La promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. En el verso 4, a Isaac le dio. El verso 4 de nuevo dice, a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú, fíjense bien, es clave en el monte, el verso 4, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Se fue a Egipto. ¿Quién le dijo que se fuera a Egipto? Él se quiso ir a Egipto. Y abandonó las tierras de Canaán. Y después Moisés y Josué tenían que ir a poseer de nuevo las tierras de Canaán. Sí, cuando tú dejas lo que Dios te dio, después toca tú o tu descendencia venir a recuperar lo que ya una vez Dios te había dado. Por eso es esencial que no dejemos la obediencia. La obediencia va a permanecer que tú estés en la tierra prometida junto con toda tu descendencia. Amén. ¿Qué hizo Esaú? Todos sabemos de Esaú que nunca le pidió perdón verdadero, nunca quiso sanar su corazón, y en el libro de Hebreos 12 dice que él acumuló una raíz de amargura porque no pidió perdón. Pero Jacob, Israel, que peleó con el ángel, que peleó con Dios, y una escalera vio, decía el cántico, ese hombre se fue de la tierra prometida a Egipto. Desobedeció. Y otros poseyeron la tierra prometida que después tenían que recuperar. Tenían que ir y pasar el río Jordán, derrumbar Jericó y derrumbar todos esos reinos. Porque el padre de ellos, Jacob, abandonó la tierra prometida y se fue a Egipto. Amén. Dice Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Jacob, por su propia voluntad, se fue a Egipto. Amén. Se fue a Egipto. Cuando se fueron a Egipto, abandonaron Canaán, las tierras que Dios le dio a Abraham. Dios preparó y envió a Moisés y Aarón para que esta tierra, para que salieran de Egipto y se fueran a la tierra prometida. Pero hermano, les tocó 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Cuando finalmente llegaron al río Jordán, no sabían cómo lo iban a pasar con esa multitud de personas. Llegaron y Dios les detuvo el río y pasaron por tierra seca.
y llegaron y derrumbaron Jericó. Pero hermano, ¿qué necesidad tenía de ir a hacer eso cuando ya Abraham poseía todo eso? Jacob poseía todo eso y lo dejó. Si cuando tú dejas tu llamado, cuando tú dejas por desobediencia, por lo que el mundo te está ofreciendo, después te va a tocar recuperar hasta con lágrimas y dolor. Por eso tenemos que estar siempre obedeciendo a Dios y hacer lo único que Él nos mande hacer. ¿Verdad que no es una coincidencia que tú vienes al Señor y Dios te da un trabajo para que estés libre los miércoles y los domingos, y el sistema del mundo dice, no, si no vienes te voy a correr? Entonces, si vengo los domingos, estás abandonando lo que Dios te dio y te va a tocar recuperar. Lo vas a recuperar, pero a lo mejor con lloro, con llanto, con dolor, con sufrimiento. No solamente eso, nuestros hijos se van a ir rezagando, se van a ir quedando. Aleluya. Dios nos ha dado fe. Imagínate, en aquellos tiempos peleaban cuerpo a cuerpo, con espada, con lanza, con caballos, con carros, peleaban para poseerla. Hoy tú no tienes que pelear, hoy ganas en el Espíritu. Pero si no elevas tu fe, no vas a ganar en el Espíritu. Las batallas espirituales de nosotros se ganan por la fe. Yo tengo que tener fe. Estoy comprometido con el ministerio. Miércoles, viernes y domingo tengo que estar. ¿Pero qué tengo que trabajar? Que me corran si quieren, pero yo tengo que estar. Se ocupa fe para hacer eso. Se ocupa fe para hacer eso. Amén. Y solamente cuando nosotros experimentamos la verdadera fe, les decía, estaba platicándose con quien el sábado y domingo, yo ya iba a la cárcel. Te van a correr, que me corran. No me corrieron. Y trabajaba de lunes a viernes. Y ellos me refrescaban el cheque. Mira, casi 3,000 hice por trabajar overtime. ¿Y tú? Con tus 40 horas. I don't care. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde están ellos? Amén. Toca fe. No es presión, es fe. Yo les dije más de una vez, si quieren, córranme. Si quieren, córranme. No es el único lugar donde yo puedo trabajar. Isaías 45 dice, yo voy delante de ti, voy derrumbando puertas de cerrojo. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Y qué tal? Perdón, si te dice como me dijo, deja tu trabajo. Cuando ya la hora estaba más de $40 la hora, deja tu trabajo. Tenemos que tener fe. Aleluya. Aleluya. Está bien, si tu fe todavía no está, sigue trabajando los días de servicio, está bien. Pero ya no puedes tener 5 años en el mismo trabajo y que ellos te estén controlando. Tú tienes que controlar tu trabajo por tu fe. Por tu fe. Estamos viendo, ya leímos, no te mezcles con ellos ni hagas lo que hacen ellos. Te amenazan. Si no vienes el domingo, te corremos. Ah, no, aquí estoy. Dígame, ¿qué hago? Ay, yo quisiera estar en el servicio, pero tengo que trabajar. Aleluya. Aleluya. Vemos cómo Dios los trajo por el desierto 40 años. ¿Qué les faltó a ellos cuando anduvieron 40 años en el desierto? ¿Había trabajos? ¿Había tiendas? ¿Tenían que trabajar? Y duraron esos años por causa de la desobediencia, ¿sí? Tú no vas a vencer tu trabajo porque eres desobediente. Ellos duraron 40 años por causa de la desobediencia. Amén. ¿Quiénes eran los desobedientes? Los que estaban en la congregación que estaba sacando Moisés. Muchos de ellos estaban contra el llamado de Moisés y Aarón. Muchos murieron por desobedecer y no entraron a la tierra prometida.
Amén. Muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Esto incluyó a Moisés y Aarón, o ellos sí entraron a la tierra prometida? Tampoco entraron. Tampoco entraron ninguno de los dos. Murieron antes de entrar a la tierra prometida. Porque también Moisés desobedeció. Cuando Dios y Moisés murió, Dios llamó a Josué. Josué fue guerreando contra las naciones que Dios le decía, hasta llegar a la orilla del Jordán. ¿Y cómo iban a pasar el Jordán con tanta gente? Y con todas sus pertenencias. Recuerden que para ese tiempo ya tenían un tabernáculo y tenían que desmontar el tabernáculo pieza por pieza, no destruirlo y llevárselo. Imagínate, piensa. Destruir el tabernáculo, doblar las mantas, tocar y el arca, los sacerdotes llevarse el arca con mucho cuidado y llevárselo y plantarse a la orilla y esperar el tiempo que iban a cruzar el Jordán. Y luego pasaron el Jordán y tuvieron que esperar tiempo cuando Dios le dijo a Josué, ahora ve y dale 7 vueltas a Jericó. Imagínate, la paciencia, la obediencia, porque 7 vueltas, Josué está loco. ¿Cómo vamos a dar 7 vueltas? Pero obedeció. Por eso es que la obediencia es esencial en tu vida. Josué obedeció y dio 7 vueltas. Todos los demás, Caleb, hombre su mano derecha, uno de los espías, también creía y estaban con Josué, pero muchos de la multitud, incluyendo Acán, era como Coré, se levantaba contra él y desobedecía. Pero Josué no importa quién esté contra ti, tú mantente creyendo. No importa quién esté contra ti, tú mantente creyendo. Amén. Mantente creyendo. Aleluya. Josué fue guerreando. Amén. Fue guerreando. Tenían que pasar Jericó. Tenían que pasar el río para llegar a Jericó. Josué, como Moisés, confrontaron enemigos. Aleluya. Dentro de la misma congregación. No te sorprendas si tú encuentras enemigos dentro de la misma congregación. Tú pon tu mirada en Dios, tú sigue la palabra de Dios, haz lo que te mandó Dios a hacer, porque vas a encontrar enemigos en la congregación. Lo estamos viendo en el libro de Moisés, en la ley de Moisés, y ahora con lo que Dios le está hablando aquí a Josué. Los enemigos más fuertes de Josué, Moisés y Aarón estaban dentro de la congregación. Dios prometió derrotar a todas las naciones que los confrontarían. Pero Moisés y Josué, mientras Josué y Moisés ponían toda su mirada, todo su enfoque en las naciones que estaban destruyendo, descuidaban que dentro de la congregación estaba Coré y estaba Acán. Tú no tienes que descuidarte de los Corés y de los Acanes. Están dentro de la congregación y vienen contigo como su mejor amigo, mejor amiga, pero son Coré y son Acanes, y tú le das información para que vayan y se la den a Jericó y se lo den a las naciones contrarias. Aleluya. Esto lo vivió Moisés y Josué, nosotros no. Amén. Moisés y Josué no se imaginaban que su peor enemigo eran miembros de la congregación. Coré fue para Moisés, Acán para Josué. Después de que Dios los entregó Jericó, ciudad muy fuerte y protegida por murallas, la siguiente nación era Jai. Amén. Destruyeron Jericó, de una ciudad fuerte y poderosa con grandes murallas. Les dio gran victoria. Todavía no se revelaba el pecado de Acán. Y la siguiente nación era Jai, una nación que tenía un ejército. Josué mandó 2 espías y esos 2 espías trajeron la información. Josué, acá Jai tiene un ejército muy débil. Acán, si destruimos a Jericó, a Jai lo podemos destruir fácilmente. Está bien, con esa información que me diste tú, a los 2 espías que fueron,
con esa información, basta con que mandemos 2,000 o 3,000 soldados. Los demás nos quedamos aquí. Y se fueron. Y perdió la nación de Israel. Cuando vinieron y le dijeron a Josué, porque Josué no fue a la guerra, Josué, perdimos. Josué se fue con los otros líderes tribarios y se llenaron de cilicio y clamaron a Dios. Una nación débil, una nación sin un ejército, derrotó al ejército más poderoso, temible en esos tiempos, Israel. Y Dios le habló a Josué, cuando estaba clamando ahí. ¿Qué pasó? Dios le habló y le dijo: Josué, hay pecado en mi pueblo. ¿Cómo que hay pecado? Sí, por eso no pudiste derrotar a los de Jai. Y le dijo: uno de la tribu de Judá ha pecado y tomó de las cosas que no deberían tomar, eran consagradas para mí, él se las robó. Sacó a él con su familia, los apedrearon y los quemaron y murieron. No fue gente de otro lado, fue gente de la misma congregación. Aleluya. Y después Dios le dio otra estrategia. Y el pueblo de Jai dijo: los hebreos los humillamos. Y después dijeron: vamos a ir a atacar a Jai. Dios le dio estrategia a Josué. Y le dijo: Josué, llévate 3,000 hombres por enfrente y 30,000 que se vayan por atrás. Cuando los de Jai vean que son muy pocos ustedes, van a venir contra ustedes. Pero cuando tú los saques de la ciudad, los otros van a entrar a la ciudad y van a tomar la ciudad, la van a quemar toda. Niños, a todo mundo. Y ahora Josué hizo como Dios le dijo y Jai fue destruido. Sí, por eso es que la obediencia es primordial en nuestras vidas. Cuando nosotros aumentamos la obediencia y caminamos en obediencia, Dios va a enviar maravillas a tu casa. Aleluya. Aleluya. Josué tuvo esa victoria. Amén. En el nombre de Jesús, nosotros vamos a obtener toda victoria porque el espíritu de obediencia se está desarrollando en esta noche en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Padre. Cuando nosotros nos movemos en el espíritu de obediencia, destruimos el primer reino, y si nos seguimos moviendo en obediencia, vamos a seguir destruyendo los otros reinos hasta conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Nunca abandonemos lo que Dios nos ha dado. Nunca abandonemos lo que Dios nos ha dado. Dios ya nos dio una victoria. Amén. Dios nos dio una victoria. Vayamos a Josué 24, ahora el verso 13. En el verso 13 dice: y os di la tierra. Fíjate lo que dice. Nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de abundancia. Nuestra mentalidad, mira, el domingo mencioné a la persona que aunque no viene manda su diezmo, es porque esta persona tiene mentalidad de abundancia. No vino por 3, 4 domingos y su diezmo llegaba. Y por el nombre era igual a otra persona, yo pensé que era la otra persona y cuando me di cuenta era esta persona. Y esta es nueva en esta iglesia. Y yo dije: wow, ella me ha puesto la muestra, así que cuando yo no venga yo tengo que enviar mi diezmo, mi ofrenda. Porque si ella lo hace, me está dando el ejemplo a mí. Si esta persona lo hace, y es que su mente es tiene una mentalidad de abundancia, porque ella envía sabiendo que nunca le va a faltar nada. Muchos de nosotros no nos atrevemos a diezmar porque ay, no me va a alcanzar. Mejor para la otra semana. Esta semana pago mis biles y la otra semana pues lo que me quede doy. Mentalidad de escasez. Tenemos que salir de la escasez a la abundancia. Amén. En el libro de Josué, seguimos en Josué,
ahora 24 en el verso 13. Y os di la tierra, escucha esto. Si no tienes mente de abundancia, no puedes recibir esto. Os di la tierra por la cual, ¿cuánto trabajaste? Nada, nada. Y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste, de ellas estás comiendo. El verso 19. El verso 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová, el verso 20, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. Wow. Dios ha hecho el bien. ¿Qué es un Dios ajeno? Yo dejé el catolicismo, yo ya no me postro con dioses. Ya eso no es un Dios ajeno, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Qué es un Dios ajeno? ¿Qué sería un Dios ajeno para mí? Aleluya. Si trabajas el domingo te pago doble. No, yo voy. Aleluya. Voy a adorar al Dios del dinero porque me van a pagar doble. Hello. ¿Sí o no? ¿Sí? Ese es un Dios ajeno. Dios te puede dar más de lo que te puede dar el mundo trabajando un sábado, un domingo, un miércoles. Pero te postras al Dios de tu trabajo. Hello. Yo te estoy hablando porque yo lo viví. Yo no estoy hablando algo que yo no viví o vivo. Sí me dolía que ellos enseñaban su cheque de $3,000 y yo mis 40 horas. Porque trabajaban 10 horas a la semana y luego sábados y domingos. Yo con mis 8 horas tengo 40 horas, con eso tengo. Ellos me decían: qué tonto eres. No, yo estaba sembrando. Dice un lado al Dios del trabajo para servir al Dios de Israel, que me dio casas, me dio tierras y me sigue dando. Eso es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Si tú te postras ante el Dios de tu trabajo, no hay fe. No te postres ante ellos. Es lo que le estaba diciendo Josué al pueblo. Amén. El verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué: oh, no. Vamos a servir a nuestro Dios. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No lo hicieron. Ellos dijeron: no, vamos a servir a nuestro Dios. Vamos a servir a nuestro Dios. Del verso 22 al 26 leamos: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: sí, somos testigos. Nosotros decidimos venir a Cristo, ¿sí o no? Amén. Tenemos que seguirlo ahora. El verso 22, verso 23. Quitad pues ahora, aleluya. Está fuerte esto. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Inclina vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. El pueblo de Israel fue a las tierras que les fueron dadas. Seguían en guerra para poseerlas. Cuando nosotros venimos a Cristo, confrontamos guerra espiritual que solo vencemos con fe. Después de la muerte de Josué, ¿qué sucedió? Se está poniendo interesante.
creo que vamos a hacer una vigilia hoy. Se está poniendo interesante. Aleluya. ¿Qué sucedió cuando murió Josué? Amén. ¿Qué sucedió cuando murió Josué? Vamos a ir a Jueces. En el libro de Jueces 2, vamos a ver primeramente el capítulo 2, verso 11. Lean, les recomiendo que lean todo. Ya vean todo que dijeron, sí, vamos a servir a Dios. Ya no voy a trabajar los domingos ni los miércoles, me voy a dedicar a servir a Dios. Vamos a ver si es cierto que cumplieron lo que dijeron. Aleluya. Después los hijos de Israel, aleluya. ¿Cómo dice? Después los hijos de Israel, una vez que se comprometieron, dijeron, sí, vamos a servir a Dios, te vamos a obedecer a ti, Josué. Se murió Josué, ¿y qué pasó? Y los hijos de Israel que hicieron lo malo en los ojos de Jehová, ¿y a quién le sirvieron? A los Baales. Cuando tú le sirves fielmente a tu trabajo, le estás sirviendo a un Baal. Uy. Le sirvieron a los Baales. ¿Verdad que a veces somos más fieles en nuestro trabajo que a nuestra iglesia? Yo no hablo por aquí, yo lo hablo en general. En general, si tú vas, yo convivo con muchos pastores, escucho muchas cosas. Yo tengo que ir a limpiar porque nadie quiere ir, ¿sí? Están comprometidos con Baal, pero no con la iglesia. Si tu trabajo te dice, te voy a dar horas extras, ven y limpia, ahí vas. Aleluya. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a la ira a Jehová. Verso 13. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14. ¿Qué sucede? Se incendió la ira, se incendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores que despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dios da un paso. Si tú no necesitas a Dios, Dios da un paso. Empiezas a recibir problemas, angustias, divorcio, fracaso, hijos en la cárcel, hijos enfermos, hijos que no te obedecen. Dios dio un paso para atrás, tú no quieres servirle a Él. A ver si tú lo puedes hacer. Amén. Dios no te envía nada. Nosotros mismos traemos por la desobediencia. Esta gente se apartó de Dios. En el verso 15 dice, por donde quiera que salían, amén, los hijos desobedientes ya se habían apartado de Dios, habían seguido a los Baales. A lo mejor se querían esconder, pero el verso 15 dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. No nos podemos esconder de Dios. Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, así los afligió en gran manera. Amén, en gran manera. Verso 16. Jehová levantó jueces. ¿Ves la misericordia de Dios? Nosotros caemos, tropezamos, pero Dios tiene misericordia. Y nos da una oportunidad y otra oportunidad. En Jueces 2:16 dice, mas Jehová suscitó jueces que los libraren de la mano de los que los despojaban. Sí. Levantó jueces. Tenía misericordia. Hoy Dios por todos los lugares hay hombres y ministros evangelistas para traerte de regreso al pueblo de Dios. Por su misericordia, no importa lo que tú hiciste, por su misericordia te trae de regreso. Levantó jueces para que lo libraran. Pero mira el verso 17, pero tampoco oyeron a sus jueces. Cuando vamos a evangelizar, ¿cuántos escuchan o cuántos reciben la palabra de Dios? No escuchan. Porque están afanados en otros dioses, en otras actitudes. Y te sorprende porque muchos de los que encontramos en las calles, a una vez fueron cristianos.
Y eso entristece. Y aún con toda la misericordia que Dios tiene de estar enviando hombres y mujeres de Dios a evangelizarlos, ellos dicen, no, le siguen dando la espalda a Dios. Dice el verso 17, pero no lo oyeron, sino que se fueron otra vez tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. ¿Qué pasará por una mente que una vez estuvo sirviendo, predicando, siendo pastor, evangelista, lo que sea, y hoy está en el mundo y desprecia la palabra de Dios? Verso 18. Cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y se afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspase mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Si nosotros desobedecemos, vas a encontrar enemigos y Dios no te los va a quitar. Pero si tú caminas siempre en obediencia, cada enemigo que tú encuentres, antes de que te confronte, se mueve de tu vida. Por eso la obediencia es esencial en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Aleluya. Se apartaban de Dios, pero la misericordia de Dios levantaba jueces, pero ellos no querían obedecer. Pero en Jueces 3, les recomiendo que lean todo el libro de Jueces, porque vemos que Dios levantaba un juez, se morían, no obedecían, y era un vaivén, ir y venir. En Jueces 3, verso 7, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. Verso 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en sus manos a las manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ristamán 8 años. ¿Sí? ¿Tú quieres servir al mundo? ¿No me quieres servir a mí? Quédate con el mundo. Y pasas por la iglesia o por las iglesias, ay, quisiera venir a esta iglesia, pero hoy no tengo tiempo, llego tarde a mi trabajo. Es que si no trabajo me corren, ¿y qué voy a hacer? Se están postrando a Baal y a Astarot. Amén. Aleluya. Pero ese es en otro lado, aquí no, aquí todos somos obedientes, ¿verdad? Aleluya. Verso 9. Entonces clamaron a los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. En el verso 10, y el espíritu de Jehová vino sobre él, Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risatama, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risatanaim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz, y otra vez volvieron a hacer lo malo. Otra vez en el verso 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Sí. Tú desobedeces a Dios, el mundo te oprime más. Ay, yo quiero que oren por mí porque no encuentro nada, no encuentro salida. Quiero que oren, todo lo queremos arreglar con
con oración. No, la solución está en la obediencia. La solución está en la obediencia. Si tú quieres ser libre de deudas, en la obediencia. Si tú quieres ser sano, en la obediencia. Si tú quieres que tus hijos estén llenos de la unción, llenos del fuego, en obediencia. Que tú seas un ejemplo para ellos. Que ellos vean que tú eres ese hombre y esa mujer obediente, para que ellos imiten tu fe. Para que vayas dejando un legado de fe. Para que vayamos dejando ese legado de fe. Verso 14 de Josué 3. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. ¿Cuántos? 18 años. Tengo 18 años trabajando ahí y no me quieren dar los domingos. Hello. 18 años. Ok, te voy a entregar pues otros 18 años con ellos. A lo mejor cuando te pensiones ya te van a dejar los domingos libres. Aleluya. La clave está en la obediencia, hermanos. La bendición tuya y mía está en la obediencia. En los libros de los jueces vas a encontrar mucha obediencia y mucha desobediencia. Desobedecían, y los moabitas, cuando llegaron, se iban acercando, llegaron los moabitas y tomaron control de los hijos de Israel. Levantó a Gedeón y Gedeón no quiso. Hasta que le dijo Dios, Gedeón le dijo, dame pruebas. Dios le dijo, ¿cuál prueba? Gedeón le dijo, ¿cuál prueba? Dios se la mostró. Y ni modo, pues voy a hacer lo que Dios me diga. ¿Cuántos hombres tienes, Gedeón? 30,000. No, son muchos, Gedeón. Llévate los 30,000 a aquel charquito, y los que beban agua de la manera que yo te voy a decir, fueron 300. Y con esos 300 derrotó a todos los moabitas. Tú no necesitas mucho. Dios le dijo 300, a ti te puede decir Dios, yo necesito esto de ti, obedece, porque Él te va a dar la victoria. Por eso el tema de hoy se llamó obediencia es esencial en nuestras vidas. Obediencia es esencial en nuestras vidas. Amén. Eso es todo por esta noche. Mediten. Aleluya. Aleluya. Gracias a los hermanos que se conectaron en vivo. Amén. Apágale. Algo sorprendente, hermanos.